Bueno, mi nombre es Alexandra Restrepo, yo soy médica epidemióloga y vamos a hablar un poquito de los componentes en la metodología de un proyecto de investigación cuando apenas lo estamos construyendo, qué tiene cada componente. Entonces, en la primera parte, toda metodología es la conexión entre el planteamiento del problema y los objetivos. Nos explica cómo es que vamos a lograr esos objetivos y cómo esos objetivos nos van a eh, llenar o completar esa brecha en el conocimiento que nosotros propusimos en el planteamiento del problema. Entonces, la primera parte de ser muy clara qué tipo de estudio vamos a realizar. Como ustedes saben, los estudios pueden ser de tipo cuantitativo o cualitativo. Sin embargo, nos vamos a enfocar en estudios cuantitativos en esta metodología. Después podremos hacer otro video de cualitativos. Entonces, en el componente cuantitativo debemos de estar muy claros de escribir el estudio, decir si es un estudio descriptivo en el cual yo, por ejemplo, expreso la frecuencia de la enfermedad en el espacio, en un área geográfica o según las variables demográficas. O si es analítico en el cual yo estoy buscando que una variable X, que es la exposición, explique un desenlace Y, que puede ser un problema de salud mental. Y también tengo que estar muy clara si es un estudio observacional o un estudio experimental. Los estudios observacionales, recuerden que simplemente observan las personas o los grupos poblacionales, miran, miden, toman pruebas de laboratorio y pueden ser los estudios de corte, casos y controles, ecológicos o transversales. Mientras que los estudios experimentales son aquellos estudios en los cuales yo no solo observo, sino que también hago alguna intervención o modifico una exposición en la población. Y estos son los ensayos clínicos aleatorizados controlados, los ensayos clínicos basados en clúster y algunos estudios cuasi experimentales. También debo explicar si voy a recolectar la información de forma transversal, o sea, en un momento del tiempo mismo mido qué está pasando con esa exposición o factor de riesgo y la enfermedad, o si voy a obtener información retrospectiva de anterior en el tiempo o posterior en el tiempo de forma prospectiva. Voy a seguir a las personas en el tiempo y voy a observar qué pasa con ellas. También debemos ser muy claros si es fuente primaria o secundaria, explicando la primaria como que estamos recogiendo información en este momento y vamos a hacer todo el proceso de recolección, entrevista y o pruebas de laboratorio. Y de secundaria es que ya existe una base de datos, nosotros vamos a tener esa base de datos para llevar a cabo el análisis. En las bases de datos secundarias pueden ser bases de datos de estudios o bases de datos de registros de pacientes en hospitales o bases de datos de atención, por ejemplo, comisarías de familia o bases de datos de mortalidad. Y cuando es una fuente secundaria es importante acá explicar un poco mejor de qué se trata el estudio y cómo el estudio original y cómo se recogió la muestra en este estudio. Además es importante ya como describir en conjunto de qué se trata el estudio, como una especie de resumen, cuáles son los grupos de estudio y las hipótesis que se tienen, y justificar por qué este tipo de estudio o esta metodología es la que sirve para llevar a cabo la investigación y no otro tipo de estudio. Luego viene la descripción de la población. Entonces tenemos tres descripciones que hacer acá. Primero es la población objeto de estudio y es a quienes al final vamos a inferir los resultados, pero hay otras dos poblaciones o unidades de análisis que son la unidad de observación y la unidad de análisis. La unidad de observación es quienes vamos a recolectar los datos o hacer las entrevistas o encuestas y o hacer pruebas de laboratorio, mientras que la unidad de análisis son quienes vamos a analizar la información. La unidad de observación y análisis coincide mayoría de las veces, es la misma, pero en otras ocasiones no. Entonces, por ejemplo, digamos que yo voy a hacer un estudio sobre salud mental en Medellín y lo que quiero es estudiar personas de 18 a 60 años y sus problemas de salud mental. Entonces, mi población objeto es
a la que yo quiero referir las personas entre 18 a 60 años que habitan la ciudad de Medellín. Cuando voy a hacer la unidad de observación, entonces la unidad de observación va a ser aquellas personas que voy a entrevistar, que van a ser personas de 18 a 60 años de la ciudad de Medellín. Y la unidad de análisis es la misma, personas de 18 a 60 años que habitan en Medellín. Sin embargo, hay ocasiones en que no va a ser igual. Por ejemplo, voy a estudiar los comportamientos de los niños. Entonces, por ejemplo, mi unidad de observación, si no puedo entrevistar a los niños, voy a tener que entrevistar a los papás. Entonces, ahí mi unidad de observación va a ser los padres de los niños objeto de mi estudio. Mientras que la unidad de análisis va a ser los niños objeto del estudio, porque es al final sobre quién voy a analizar sus comportamientos. Posterior a definir la población, voy a decir qué personas voy a incluir o excluir. Entonces, muchas veces excluimos personas según variables demográficas, edad, sexo o según el lugar donde viven o donde consultan. Si no tienen el consciente en participar. Y finalmente, en ocasiones se excluyen, por ejemplo, personas con dificultades para completar las encuestas, como problemas cognitivos, que no entiendan, si no tienen alguien que les ayude a contestar, o problemas para expresión oral. Pero los criterios de inclusión y exclusión dependen básicamente de quién quiera yo inferir mi investigación y mi problema de investigación. Luego sigue el capítulo de la muestra. En este capítulo lo que debemos decir es quiénes y cuántas personas van a obtener, se va a obtener información. Cuando es fuente primaria, pues uno calcula un tamaño de muestra y hay diferentes software para hacer el cálculo de tamaño de muestra y este cálculo va a depender de mi hipótesis de investigación y el tipo de estudio y puede ser usar un software en SPSS, en R o en GPower que ayudan a calcular. Pero cuando es fuente secundaria ya la muestra está establecida. Uno lo que hace es le pone criterios de inclusión y exclusión a los registros. Entonces, por ejemplo, uno incluiría solo los registros completos que tengan, por ejemplo, mi exposición completa. Y esos serían mis criterios de inclusión y exclusión. Y eso da por sentado un tamaño de muestra N que yo no voy a poder modificar. Entonces lo que se hace es ir al revés, con ese tamaño de muestra, cuánta capacidad tengo de determinar mis problemas de salud o las asociaciones. Y también se puede usar un software que nos ayuda a medir este poder o capacidad como GPAU. Luego viene la fase del muestreo. En la fase del muestreo yo tengo que escribir más detalladamente todo ese proceso paso a paso que voy a usar para recolectar la información y describir cada unidad de muestreo que vamos a ver ahora. Puede ser muy sencillo cuando es, por ejemplo, un solo hospital, en un lugar muy pequeño, pero puede ser un muestreo ya más complejo que requiera múltiples etapas. Y yo debo describir, por ejemplo, la parte primaria de sensibilizar la población, cómo llego a la población, cómo me acerco a ellos, cómo aplico el consentimiento informado y además cómo ya procedo a hacer la entrevista y aquí. Cuando, por ejemplo, tenemos un muestreo muy complejo sobre, por ejemplo, el estudio de salud mental que hablábamos ahora para describir prevalencia de enfermedades de salud mental, lo que hay que hacer es una encuesta transversal. Entonces esa sería una encuesta en Medellín y yo tendría que tener primero unos marcos muestrales. Entonces en Medellín debía tener un marco muestral de manzanas, que es como una lista que yo puedo obtener de planeación o del DANE y de ahí escojo aleatoriamente las manzanas que van en mi estudio. Luego debo escribir el marco de viviendas y cómo lo voy a obtener. Generalmente lo que se hace es que se hace como un inventario de las viviendas en forma de lista y se aleatorizan esas viviendas. Y finalmente en esas viviendas lo que hacemos es que muchas personas pueden cumplir mis criterios de inclusión y exclusión. Entonces yo lo que hago es como una lista de las personas en el hogar y aleatorizo entre esas personas del hogar. Como ven, hay, en cada paso yo aleatorizo. Tengo muchas manzanas y aleatorizo, no tengo todas.
En el segundo tengo un montón de viviendas, aleatorizo porque no puedo medir todas. Y lo mismo en la parte final, aleatorizo personas porque no es posible evaluar todas las personas. Entonces cada vez que yo hago esa aleatorización, eso me introduce en error en las estimaciones que se tienen que tener en cuenta cuando se calculen los estimadores finales, como la media, la mediana, la moda o otras cosas. Y cada unidad o cada vez que yo aleatorizo, estoy teniendo una unidad de muestreo porque hago una muestra, no los tomo todos. Entonces, se llaman unidades primarias, secundarias y terciarias según el orden en que yo aleatorizo. Entonces, como lo primero que aleatoricé fue manzanas, esa es mi unidad primaria de muestreo. Y luego sigue la unidad secundaria de muestreo, que serían las viviendas, y finalmente las unidades terciarias de muestreo. Y yo debo describir estas unidades y cómo voy a obtener aleatoriamente las personas. Puede ser por una tablita de números aleatorios o en Excel o un software que me los aleatoriza. Bueno, diferentes técnicas pueden usar. Cuando vamos a hacer, este ejemplo fue para datos primarios, pero cuando vamos a hacer una investigación con datos secundarios, como ocurre con muchos, entonces la idea de ese muestreo es que eh, pues no es posible porque ya está recogido, ¿cierto? Aquí no es explicar cómo la investigación original hizo el muestreo, no, aquí es explicar de esos registros. Si yo voy a hacer algún muestreo, generalmente uno toma todos los registros, entonces no es necesario hacer como ninguna explicación adicional acá cuando es una fuente secundaria. El, Luego viene toda la parte de instrumentos y variables. Entonces lo primero que hay que describir son esos instrumentos usados para recolectar la información. Pueden ser instrumentos como físicos, pruebas de laboratorio, pesas y describir qué calidad y calibración necesitan. Pero también pueden ser escalas, por ejemplo, de evaluación psicológica o escalas para evaluar creencias, actitudes y prácticas que deberíamos de describir muy bien en la metodología y describir qué métodos se usaron para validar esas escalas y si fueron validadas en el país, en nuestro país o fuera o en un lugar cercano o en Latinoamérica para saber que sí son útiles, si están en español o cómo van a hacer el proceso de traducir y adaptar al contexto. Y después de eso ya es describir las variables una por una. Cuando estamos en un estudio de fuente primaria, pues hacemos esta tabla que hay acá, como nosotros quisiéramos que fuera a quedar la base de datos, ¿cierto? Pero cuando es fuente secundaria, es básicamente cómo están las variables en la base de datos que vamos a obtener. Entonces, por ejemplo, construyo esta tabla pensando en mi variable, que es el nombre o la etiqueta que tendría en la base de datos. Recuerden que nombres cortos, sin tildes o otros eh, caracteres especiales. Entonces, por ejemplo, aquí tengo edad. La pregunta o etiqueta de esa variable es edad del encuestado. Categorías no aplica porque es una variable de naturaleza cuantitativa y su nivel de medición es razón. Eso ustedes lo vieron en la estadística. Si no, le pegan una leída para recordarlo. Y otro ejemplo acá sería género, que es la pregunta es cuál es el género con que te identificas y tendría tres categorías, hombre, mujer, otro. Es una variable cualitativa y nominal. Y así deberíamos hacer con todas las variables que vamos a incluir en nuestro estudio. Y si alguna de esas variables es obtenida como el resumen de un instrumento, pues debe quedar claro en esta tabla que proviene de un instrumento o escala específica. Finalmente, entonces, con toda esa información debemos de proponer cuál va a ser nuestro plan de análisis y describir con cada objetivo qué método se va a usar, ¿cierto? No es como escribir un párrafo ahí muy genérico sobre cómo haremos con las variables cuantitativas o cualitativas, sino tratar de ser muy específico a la hora de llevarlo a cabo. Nos podemos valer de una tabla en la cual resumamos primero el objetivo, luego las variables que vamos a involucrar, que ya las tomamos de la tabla que hicimos anteriormente,
y las pruebas estadísticas son métodos que se usarán. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi primer objetivo, es describir los problemas de salud mental por género, edad y estrato. Y entonces mis variables van a ser el género, el estrato y los problemas de salud mental. ¿Y qué voy a hacer yo con eso? Voy a calcular proporciones de prevalencia por 100 de la enfermedad mental o problemas de salud mental con sus intervalos de confianza del 95%. Voy a hacer una prueba T para comparar la media entre que tienen la media de la edad entre quienes tienen y no tienen problemas de salud mental. Y por ejemplo, una cuadrada asociación para mirar eh, las diferencias de esos problemas de salud mental por género y estrato. Y en el segundo objetivo, por ejemplo, yo quisiera estudiar la asociación entre resiliencia y problemas de salud mental. Entonces yo ahí tendría que tener mi variable exposición, ¿cuál sería? Resiliencia. ¿Cuál sería mi desenlace? Entonces serían esos problemas de salud mental. Y tendría que tener los confusores, ¿cierto? Que serían esas variables por las que tengo que controlar, confusores que deben de estar asociados con ambos, con la exposición y el desenlace. Y esos serían la edad, el género y el estrato. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a hacer para estimar esa asociación una regresión logística ajustada por esas variables. Voy a calcular los ORs con el intervalo de confianza del 95% y debo de ser claro cómo voy a hacer, qué pruebas voy a usar para ajustar, o sea, hacer un poquito más extenso de lo que está en la tabla, qué pruebas voy a usar para evaluar el ajuste del modelo y qué supuestos y cómo los voy a evaluar. Entonces eso es más o menos como debe de ir hasta ahí. Y finalmente puedo describir el proceso de recolección de información, puedo ser muy detallada paso a paso, eh, sí, como, bueno, la persona va a la casa, se presenta, después de presentarse le muestra un resumen del proyecto, si la persona acepta, se le lee el consentimiento informado, se hace firmar por ella y los testigos, se comienza a la persona explicándole en qué consiste la encuesta y se va leyendo pregunta por pregunta, o sea, ser muy detallado en cómo hacer ese proceso de recolección. Además, puede haber una parte sobre si van a haber encuestadores o personas que toman pruebas de laboratorio, cómo se van a entrenar, en qué consiste el entrenamiento, cuántas horas van a necesitar y finalmente si van a hacer prueba piloto, cómo se va a hacer esa prueba piloto, dónde, con cuántas personas y ese procedimiento debe estar claro. Bueno, esto era como la descripción de cómo hacer la parte metodológica. Para hacer esta parte metodológica podemos usar diferentes formatos. Yo les voy a dejar un formato para que empiecen a llenar y posteriormente se hace la revisión.